Y quiero predicar en esa mañana bajo el título Bendito o maldito. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 10. Si estás conmigo en la palabra, me puedes decir amén, por favor. Amén. Y dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. No verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Dios. Hoy la recibimos, Señor, y recibimos todo lo que tú tienes preparado, Señor, a través de ella para cada uno de nosotros. Que esa obra que has comenzado en nuestra vida, Señor, se perfeccione. Que el día de hoy tu palabra cumple el propósito en nosotros. Renuévanos, levántanos, avívanos, Señor. Que nuestra fe crezca en esa mañana, Padre amado. Pero sobre todo que nuestra confianza en ti se afiance de tal manera que podamos ver lo sobrenatural de ti en cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate en ese día, Espíritu Santo de Dios, y ministranos por el poder que hay en ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. El poder que tiene la confianza es un poder tan grande, porque la confianza es fe y la fe mueve la mano de Dios. Cada vez que Jesús iba a hacer un milagro, antes siempre preguntaba a la persona si ella creía que podía Jesús hacer algo por ella. Y cuando vamos a Mateo en el capítulo 9 y empezamos a leer ese capítulo, nos damos cuenta que Jesús empezó a hacer tantos milagros, y uno de ellos fue de 4 hombres que tenían un amigo que era paralítico. Y ellos se enteraron que Jesús estaba en una casa predicando la palabra, y sin dudarlo cogieron una camilla, montaron a su amigo paralítico y se lo llevaron para aquel grupo de amistad donde estaba Jesús predicando, en ese lugar. Y cuando llegaron a esa casa se dieron cuenta que no había entrada. La puerta estaba llena de gente, que las ventanas ni siquiera se veían del tumulto de gente que había en aquel lugar. Y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a presentarle nuestro amigo a Jesús para que lo sane? Porque hoy es el día de su milagro. Y ellos tenían una fe tan intacta que creyeron por su amigo, de tal manera que se las ingeniaron y dijeron: vamos a subirnos al techo, quitamos una teja y lo bajamos por ahí. Y así lo hicieron. Imagínese esto usted. Se subieron al techo con todo y paralítico, con todo y camilla. Aquellos hombres quitaron la teja y pusieron al paralítico delante de Jesús para que Jesús lo sanara. Cuando Jesús vio la fe de aquellos 4 hombres, por esa fe sanó al paralítico. Lo que me sorprende de este pasaje es que no sanó al paralítico por la fe de él, sino que lo sanó por la fe de sus amigos. La Escritura dice que al ver la fe de ellos, sanó al paralítico. Mis amados, la fe tuya y la fe mía va a provocar milagros en las personas que están a nuestro alrededor. Tienes que creer por alguien en esta mañana. Tienes que creer por la liberación de alguien, por la sanidad de alguien, por el milagro de alguien más. A veces solamente creemos por nosotros mismos, pero hoy quiero decirte que tu fe sea tan grande que no solamente tu fe provoque un milagro en tu vida, sino que también tu fe provoque un milagro en alguien más. ¿Será que hay alguien más que necesita de tu fe para ver lo sobrenatural de Jesús?
Es el tiempo de empezar a creer por alguien, de clamar por alguien, de acercar a alguien a Jesús para que primero reciba salvación, pero también para que reciba el milagro que tanto anhela y que solamente de la mano de Jesús puede recibir. A causa de la fe de estos hombres, aquel paralítico recibió sanidad. Y hay alguien que va a recibir algo de Jesús de parte tuya, por tu fe. Tienes que empezar a creer por alguien más. La Biblia habla también en ese mismo pasaje de Mateo 9, en ese mismo capítulo, que dos ciegos se acercan a Jesús y le dicen a Jesús: Señor, ten misericordia de nosotros, que recobremos la vista. Y Jesús le pregunta a esos hombres: ¿ustedes creen que yo puedo hacerlo? Y aquellos hombres responden: sí, Señor, nosotros creemos. Entonces Jesús les dice: conforme a vuestra fe será hecho. Conforme a tu fe será hecho. E inmediatamente aquellos hombres recobraron la vista. Mira lo importante que es nuestra fe, porque conforme a nuestra fe Dios hará milagros en nuestra vida. Una mujer en ese mismo capítulo dice que tenía 12 años con un flujo de sangre. Y aquella mujer tenía fe que solamente con acercarse a Jesús y tocarlo, pero si no alcanzaba a tocarlo, solamente con tocar el borde de su manto, no necesitaba más nada de esta mujer, solamente tocar un poco de Jesús, solamente con tocarlo, ella creía que iba a ser sana. Y a causa de esa fe, esa mujer se acerca en medio de la multitud y le toca el borde del manto del maestro. E inmediatamente el flujo de sangre se secó y esta mujer recibe sanidad. Cuando Jesús pregunta quién lo había tocado, porque poder había salido de él, mira lo que provoca la fe tuya. La fe tuya hace que el poder de Dios salga de él para bendecirte a ti con un milagro sobrenatural. Tu fe provoca que el poder de Dios se haga real en nuestra vida. Y déjame decirte que esta mujer con temor empieza a testificar de lo que hizo. Y cuando Jesús la escucha, le dice a aquella mujer: mujer, por tu fe tú has sido sanada, ve en paz. La fe de esa mujer provocó que en ella hubiera una sanidad. Yo quiero decirte en esta mañana, por eso es que nuestra fe es tan atacada, porque el enemigo sabe que a causa de nuestra fe, lo sobrenatural de Dios se hace manifiesto en nuestra vida. Por eso es que el enemigo ataca tanto nuestra fe, por eso es que el enemigo quiere hacernos desmayar, por eso es que el enemigo quiere hacer que no oremos, por eso quiere desenfocarnos, por eso quiere distraernos, porque quiere que nuestra fe mengüe y nuestros ojos no se pongan en aquel que es autor y consumador de la fe, sino que quiere que nuestros ojos se pongan en la situación, se pongan en las personas, y las situaciones y las personas son variantes. Tú y yo somos variantes. No podemos darle estabilidad a nadie. El único que nos puede dar estabilidad es aquel que es nuestra torre fuerte, y nuestra torre fuerte es el nombre de Jehová. Él es nuestro lugar seguro. Solamente en Él podemos encontrar lo que tanto necesitamos. El enemigo por eso ataca tanto nuestra fe. Y nuestra fe tiene que ver mucho con la confianza que le tenemos a Dios. Porque la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Y en ese creer, esa es nuestra fe, pero esa es nuestra confianza en que Dios lo puede hacer. Por eso la confianza es fe. Y es tan importante cómo están nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos va a surgir en quien creemos. Y en nuestra fe, por un pensamiento de que creíste que Jesús era tu Señor y Salvador, le aceptaste y le recibiste en tu vida y hoy eres salvo. Porque nuestros pensamientos nos llevan a tener fe. Es por eso que tenemos que cuidar tanto nuestros pensamientos, cuidar nuestro corazón. La Biblia dice en Proverbios 4:23 que de toda cosa que cuidemos, que guardemos, ¿qué debemos cuidar? ¿Qué es lo que cuidamos nosotros? Las cosas que son valiosas para nosotros. Cuidamos lo que nos importa. Cuidamos lo que para nosotros es un tesoro. Y Jesús dijo: si tienes algo que cuidar, cuida tu corazón. Porque de tu corazón mana la vida. Tu corazón, dice la palabra del Señor, que determina el rumbo de tu vida. Como esté nuestro corazón, así va a ser la calidad de vida que vamos a tener. De la calidad del corazón depende la calidad de vida. Porque del corazón nacen las acciones, nace la voluntad,
De ahí, de nuestro corazón, nacen los pensamientos, sean buenos o sean malos. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón y examinar nuestro corazón. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Nuestro corazón es cosa seria. Jeremías 17 dice que el corazón es engañoso y perverso. Mire la joyita que usted tiene ahí. Engañoso y perverso. Usted no se ha dado cuenta que muchas veces vienen pensamientos a su vida y más a veces son los pensamientos que quieren desenfocarlo, engañarlo, desanimarlo, distraerlo, que los pensamientos buenos. Hay tantos pensamientos que vienen a nosotros que como no cuidemos nuestros pensamientos, podemos llegar a tomar malas decisiones. Por pensamientos incorrectos, muchas personas han perdido su familia. Por pensamientos incorrectos, muchas personas han perdido negocios, han tomado malas decisiones. Por pensamientos correctos, hemos sido muchas veces impulsivos y hemos corrido tras nuestros deseos, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta su palabra. Miren los pensamientos, cómo pueden llegar a arrastrar nuestra vida, a llevarnos a un rumbo donde nosotros ni siquiera queremos estar, pero solamente por un pensamiento, por un momento, por un desliz, podemos destruir tantas cosas que con tanto esfuerzo hemos construido. Tenemos que pasar nuestros pensamientos por flujos y examinar nuestros pensamientos. Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 8 nos enseña por qué flujo debemos pasar nuestros pensamientos. Y esta palabra es tan poderosa porque dice que si en algo debemos pensar es en aquello que es verdadero, que es honesto. Si en algo debemos pensar es en aquello que es justo y que es puro. Si en algo debemos pensar es en aquello que es amable y que es de buen nombre. Si es digno de alabanza, dice la palabra, en eso pensad. Si hay algo que estás pensando que te roba la paz, sácalo de tu mente. Eso no es de Dios. Lo que no proviene de paz no proviene de Dios. Si hay algo en tu pensamiento que no es agradable, que tú sabes que no es digno de alabanza, sácalo de tu mente, que ahí no está Dios. Y te va a hacer desviarte, te va a hacer caer, te va a hacer tropezar. Hay que cuidar tanto nuestro corazón, porque el enemigo sabe que de un corazón herido hay una persona amargada. Por eso hiere tanto nuestro corazón. No es como el corazón es atacado. Todos los que estamos aquí, en algún momento en nuestra vida hemos sufrido alguna traición, algún engaño, alguna decepción, alguna pérdida. Nos han herido el corazón hasta desde la niñez, porque el enemigo sabe que quiere atacar el corazón, porque atacando el corazón nos ataca a nosotros y nos desvía del propósito de Dios. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Este versículo habla algo tan poderoso y dice que el corazón es engañoso. ¿Y qué más? Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Imagínate tú. Y perverso. Engañoso y perverso. Y dice el versículo 9, ¿quién lo conocerá? Ni nosotros mismos podemos conocer nuestro corazón. Porque una cosa es decir yo hoy cómo voy a enfrentarme a la tentación y otra cosa es cuando tenga la tentación enfrente de mí, cómo voy a reaccionar. Jesús se acerca a Pedro y le dice, el enemigo ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Miren lo importante que es orar por la fe de las personas. Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, Pedro. Y Pedro dice, Señor, yo por ti doy la vida. Y Jesús le dice, ay, Pedro, mira, muchacho, no terminará el gallo de cantar 3 veces cuando tú ya me vas a estar negando. Imagínense lo perverso que es el corazón. Él pensaba dar la vida por el Señor, pero el corazón le salió con otra, con un miedo terrible que lo apoderó de tal manera que negó al Señor Jesús. Por eso el salmista David dijo en el Salmo 19, ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, Señor. No podemos llegar a entender nuestros propios errores. ¿Cómo podemos llegar a entender el otro? El corazón de alguien más. Por eso no podemos depender emocionalmente de ninguna persona.
No podemos ser tan irresponsables con nosotros mismos de colocar nuestra dependencia emocional en las acciones de otros o en el trato de otros para con nosotros, porque el corazón de esa persona también es engañoso, también es perverso. Y cada uno tiene sus luchas. Nuestra estabilidad emocional debe depender de Dios y de la palabra del Señor, de la relación que tenemos con el Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso a la palabra de Dios en esta mañana, por favor. El versículo 10 dice, yo Jehová, a la respuesta que da el versículo, a la pregunta que hace el versículo 9, ¿quién lo conocerá? Ese corazón tan perverso, ¿verdad? Y engañoso. El Señor responde en el verso 10 y dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mira lo que dice el Señor en este verso, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿De qué camino está hablando el Señor en estos versículos? Cuando nos damos cuenta, los versículos anteriores que leímos, desde el versículo 5, el Señor habla de dos condiciones, de bendición y de maldición, a causa del camino que se decidió tomar, dependiendo de la confianza de cada persona. Dependiendo de la confianza en que cada persona decide tener en la vida, así mismo, ella misma elige un camino por el cual seguir. Y quiero que hablemos del primer camino. Está en el versículo 5 de Jeremías 17. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Este versículo que acabo de leer es un versículo muy conocido, pero la mayoría de nosotros solamente conocemos de este versículo la primera frase, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántos saben ese versículo de memoria? Y usted se equivoca con algo porque creyó en su pareja, porque creyó en su jefe, porque creyó en su amigo y lo traicionan. ¿Y qué es lo primero que le dicen? Eso te pasa porque maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí lo escuchado alguna vez? Pero quiero decirte que eso es mentira. Porque no es la intención de este texto. Porque no podemos sacar un pretexto de un versículo sin leer un contexto. Porque para poder entender lo que Dios quiere decir cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, tenemos que leer todo el versículo para poder entender Dios qué quiere decir. Por Dios, por lógica, no se puede ser maldito por confiar en otro hombre, porque entonces todos los que estamos aquí somos malditos. ¿Acaso no confiamos en nuestros padres? ¿Cuántos confían en sus padres? Y por eso no eres maldito. ¿Cuántos confían en sus hijos? Amén. Y por eso no somos malditos. ¿Cuántos confían en sus amigos? Amén. En su pareja, ¿cuántos confían? Si no te acostarás al lado de ese hombre ni de esa mujer. Si no confiaras. Tienes absoluta confianza que no se va a levantar a medianoche enchuquizado a hacerte algo. O sea, tienes absoluta confianza en tu pareja. Confiamos en los demás. Y por confiar en alguien, el Señor no nos va a llamar maldito. ¿Acaso Jesús no confió en sus discípulos cuando los llamó? ¿Acaso Jesús no confió en nosotros cuando nos llamó a hacer la obra? ¿A seguir su legado? ¿A extender su palabra? ¿A extender su reino? Jesús confía en cada uno de nosotros, en que su deseo sobre esta tierra se va a cumplir, y su deseo es que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñemos a guardar todas las cosas que Él ya nos enseñó. Ese es el deseo de Jesús. Y Jesús dijo, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Confío en que ustedes lo van a hacer y yo los voy a acompañar y yo los voy a respaldar y yo los voy a ungir y yo voy a estar con ustedes y voy a obrar maravillas a través de ustedes. El Señor lo ha prometido porque confía en nosotros. No puede ser maldito alguien que confía en otra persona, porque el mismo Jesús confió. ¿A qué se refiere entonces la palabra cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre? Sigamos leyéndolo. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová.
Cuando el Señor habla de la maldición, esta maldición se da por 3 razones que están en este versículo. La primera de ellas es por confiar en el hombre. Pero la segunda dice, cuando pone carne por su brazo, es decir, cuando confía en sus propias fuerzas, cuando confía en él mismo, cuando confía en su propia prudencia. Y estas 2 cosas hacen que se cumpla lo que dice el versículo y su corazón se aparta de Dios. Cuando confía en el hombre y deja de poner su confianza en Dios. Cuando le da el lugar que le pertenece a Dios en su corazón, al hombre y a él mismo, y confía en sus propias fuerzas, entonces su corazón se aparta de Dios, porque confía en el hombre y confía en él mismo, y por eso es maldito, porque se aparta su corazón de Dios. Ahora, el Señor habla y dice aquí sobre estas clases de personas y las compara con un arbusto en el versículo 6 y dice, será como la retama en el desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esta persona que confía en el hombre y en sí misma, y a causa de eso su corazón se aparta de Dios, Dios la compara con un arbusto que está en el desierto, con una hierba seca, estéril, inútil, sin valor, que vive en tierra desértica. Mira cómo Dios compara a esta persona que no confía en Él. Pero no solamente eso, sino que dice la palabra, y no va a haber cuando venga el bien. Porque una persona así ve todo mal. Para todo hay problema, para todo hay dificultad, para todo es conflicto. No es una persona agradecida. No ve el bien de Dios en su vida. ¿Has conocido a alguna persona así? Que le está yendo bien y se va quejando. Como que no ve el bien que está encima de él. Ven todo malo. Ven los peros. Se quejan. Y no ven lo beneficiados que son por tantas bendiciones que le rodean. Porque dice esta palabra, que no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Sabes por qué? Porque al final de los días de una persona así, es una persona sola. Porque aquel que pone su confianza en el hombre y pone su confianza en sí mismo y aparta su corazón de Dios, al final se da cuenta que el hombre termina fallando y que a nosotros se nos acaban nuestras propias fuerzas. Nuestra vida y nuestra bendición solamente está en Dios. Nuestra alegría y nuestra paz solamente provienen del Señor. Ahora, el Señor habla de otro camino. Está en el versículo 7 y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es ¿quién? Jehová. Fíjate lo que dice, que confía en Jehová y su confianza es Jehová. No solamente es confiar en Dios, sino que tu confianza esté en Él, sea la fuente, es Él. Confianza es Dios. Y me llama la atención algo de estos 2 versículos. Que ambos, tanto el de maldición como el de bendición, se producen por lo mismo, por confiar. Maldito el varón que confía. Bendito el varón que confía. Dependiendo donde esté nuestra confianza, ahí estará el camino que hemos elegido para vivir. Y dice la palabra que el que confía en él mismo, en las personas y se aparta de Dios, su final va a ser un camino de maldición. Pero aquel que ha decidido confiar en Dios, su final, su vida va a ser un camino de bendición, porque ha puesto su confianza en Jehová y su confianza es Jehová. ¿Cuántos de esos están aquí en esa mañana? El Señor también los compara con un árbol y no con un arbusto. Mire, tremendo árbol con que lo compara el Señor. Versículo 8 dice, porque será como árbol plantado junto a las corrientes, que junto a la corriente echará sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. El Señor lo compara como un árbol
que está plantado junto a corrientes de agua. Y junto a esas corrientes de agua echará sus raíces. Yo no sé si en el jardín de tu casa o en el patio de tu casa has podido evidenciar que alguna vez ha nacido espontáneamente y sin que la invites una hierba mala. De esa hierba como de monte. A nadie le ha pasado eso, pues. Y de repente dices, ¿pero qué es esto? Y estás haciendo aseo y la arrancas con la mano para limpiar el patio o para limpiar la tierra. ¿Alguna vez has arrancado eso? No me dejes sola, por favor. Padre, gracias, Señor. Y la arrancas y queda el jardín limpio y lindo. ¿Qué pasa a los días o a las semanas? Porque no arrancaste la raíz. Vuelve a brotar y vuelve a crecer. El Señor nos compara con un árbol que no solamente está plantado junto a una corriente de agua, sino que ahí mismo, dice el Señor, ahí mismo echó su raíz. Y porque ahí mismo echó su raíz, aunque hayan querido destruirte, aunque te hayas equivocado, aunque te hayan defraudado, aunque te hayan herido, por cuanto la raíz la echaste junto a la corriente de vida, volverás a levantarte, volverás a renacer, volverás otra vez a comenzar, volverás otra vez a tener nuevas fuerzas, volverás porque aunque el justo caiga 7 veces, otra vez volverá a levantarse en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el Señor te ha traído en esa mañana para decirte que aunque te hayas caído, aunque te hayan defraudado, que aunque las cosas no hayan salido como tú tanto anhelas, volverás a levantarte en el nombre de Jesús. Te levantarás nuevamente, se levantará tu familia, se levantarán tus finanzas, te levantará esta situación que puedas estar viviendo en el nombre del Señor, porque has puesto tu confianza en el Dios Todopoderoso. Volverás a levantarte en el nombre de Jesús. El hombre y la mujer que confía en Dios es fuerte interiormente, porque ha encontrado en el Espíritu Santo de Dios y en su palabra su fuerza interior, y no hay nada que lo pueda destruir. Mira lo que dice esta palabra: en el año de sequía no se fatigará. Es decir, que a ese árbol que estuvo plantado junto a corrientes de agua, que echó sus raíces ahí, también le llega el año de sequía. Te voy a decir algo: a un hijo de Dios también le llegan las pruebas, a un hijo de Dios también le llegan los momentos difíciles, a un hijo de Dios también le llegan las crisis, a un hijo de Dios también le llegan las pérdidas. Un hijo de Dios también vive a veces momentos que le traen desdicha y desilusión en su corazón. Pero la diferencia es que aunque a todos nos llegue el año de la sequía, el que está en Cristo, el que está pegado a la fuente, no solamente resistirá, sino que volverá a reverdecer para la gloria de Dios. Volverá a levantarse. La sequía no lo secará, no lo destruirá. No podemos vivir entre el afán y la fe. Tenemos que decidirnos. No podemos vivir confiando en el hombre, en nosotros mismos, y diciendo que confiamos en Dios, porque eso es hipocresía. Tenemos que decidir qué camino tenemos que tomar de aquí en adelante. ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? Y quiero decirte algo: si tú hoy me dices, mi confianza la voy a poner en Dios, entonces que se te note. Que se te note que pones tu confianza en Dios. Dice la palabra del Señor que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Por qué? Porque en Él ha confiado. Tu confianza se nota en tus pensamientos. Tu confianza se nota en quién crees. Y tus pensamientos te traen paz. Una persona que confía en Dios no es una persona que vive quejándose, ni que vive amargada, ni que vive triste, ni que vive afanada, ni que vive preocupada, ni que vive angustiada. Es una persona que encuentra su paz en Dios, porque en Él ha confiado. Es más, te voy a decir algo más. Una persona que confía en Dios es una persona que duerme tranquila. En paz me acostaré
y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir. ¿Cómo? Vivir confiado. Cuando vivimos confiados en el bien de Dios, en el bienestar de Dios, en la provisión de Dios, en las misericordias que al día siguiente nos alcanzarán, vamos a poder dormir, vamos a poder descansar y vamos a hacerlo en paz, porque estamos confiados en el Dios Todopoderoso. No sé qué puedas estar viviendo, pero yo te quiero decir algo en esta mañana. Por encima de lo que estemos viviendo, Dios sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono. Él sigue siendo tu protector. Él sigue siendo tu cuidador. Él sigue siendo tu proveedor. Él sigue siendo tu pastor. Y nada te faltará. No te faltará el pan, pero tampoco te faltará la paz. No te faltarán las estrategias, pero tampoco te faltará la sabiduría. No te faltarán los recursos, pero tampoco te faltará la provisión. Dios estará allí para ti, porque Él sigue siendo tu Dios, si sigues colocando tu confianza en el Dios Todopoderoso. Y todo en tu vida te va a ayudar para bien. Te va a ayudar para bien. Porque los que en Él creen, escúchame eso tan poderoso, los que en Él confían jamás serán avergonzados. No te dejará en vergüenza tu Dios. Si hoy decides decirle, a pesar de lo que estoy viviendo, yo decido confiar, yo decido creer, no te va a dejar en vergüenza. Aquel que vive confiado, yo he aprendido algo en esta vida, y es que aquel que vive confiado es aquel que puede tener paz donde otros encuentran caos. Es aquel que puede vivir sonriente y tranquilo en medio de la tormenta, porque haya encontrado su paz en Dios a causa de que tiene su confianza en Él. Que se te note tu confianza en Dios con tus palabras. Que se te note tu confianza en Dios con tu actitud. Que se te note tu confianza en Dios aún en tu rostro lleno de tranquilidad, porque estás esperando en el Dios, en la benevolencia de tu Señor. Que se te note que tienes confianza en Él. Que tus palabras sean de agradecimiento, pero también sean de declaración de bendición para tu vida. Porque confías en su palabra y en sus promesas. Y si en ellas confías, en ellas encontrarás la paz. Porque ellas son nuestra esperanza. Yo hoy quiero que oremos en esta mañana. Y que oremos porque quizás nuestro corazón se ha fatigado de tal forma que se nos ha olvidado cuál es la fuente de nuestra confianza para tener la bendición que tanto anhelamos en nuestra vida. Y donde estás, quiero que te coloques sobre tus pies y que oremos en esa mañana. Muchas veces el enemigo ha querido atacarnos de tal manera que ha atacado nuestra confianza para herirnos y desviarnos de nuestra fe. Y muchas veces hemos colocado nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, en nuestros contactos. Y se nos ha olvidado depender de Dios. ¿Cuántas veces hemos colocado nuestra confianza en nuestro jefe, en la empresa que tenemos? ¿Cuántas veces se nos ha olvidado colocar nuestra confianza en nuestro Señor? Entendiendo que toda buena dádiva y que todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno de nuestra vida lo recibimos de Dios. Y quizás habrá cosas que no entendamos, pero Jesús un día le dijo a sus discípulos: lo que tú no entiendes ahora, lo vas a comprender después. Confía que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien.